Ahí va. El producto de Argentina era aproximadamente 140 miles de dólares de 2011. Esto está expresado en dólares constantes de 2011 porque es una base de datos de comparación internacional y por lo tanto están llevados a un sistema de valoración homogéneo. Son dólares internacionales de 2011. El producto de Argentina de 1950 era más o menos 140 miles de dólares, o sea, 140 millones de dólares de 2011. Y en 1951 era 147.500 más o menos miles de dólares, o sea, 147 millones. Entonces, cuando yo calculo la tasa de crecimiento entre esos 2 años, lo que hago es restarle el producto del año más reciente, el año 51, el producto del año 1950 y lo divido por el producto del año 1950. Eso me da 0,059. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, que el producto de la Argentina creció aproximadamente un 5,9 o un 6% entre 1950 y 1951. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Muchas veces vos no conocés los datos de un país, o aún conociéndolos, te interesa saber no tanto cuánto creció la economía año tras año, es decir, qué pasó entre el 2018 y 2019, entre 1950 y 1951, porque vos no estás preocupado por la variación interanual, por algo del orden de la coyuntura. Estás preocupado por el largo plazo, preocupada por el largo plazo. Es decir, por cosas que toman 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Entonces, muchas veces nos interesa entender qué pasa con los países a largo plazo, y este es el caso del crecimiento económico. Lo que nos importa es entender qué pasa con los países en largo periodo de tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, los datos de esa tabla. Esa tabla está sacada del libro que ustedes usan, en la página 89. Hay una tablita que tiene datos del Producto Real Per Cápita de un conjunto de países seleccionados para distintos momentos del tiempo, 1870, 1913, 1950, bueno, etc. Expresados en dólares del año 2000 en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la tasa de crecimiento en Australia entre 1870 y 1871, debería tener, que no está en esa tabla, el producto per cápita de 1871 y hacer esa cuenta que expliqué recién. El ingreso en 1871 menos el ingreso en 1870 dividido... Ahora, suponete que no tenés esos datos, que tenés estos datos. Entonces tenés la típica pregunta de cómo calculás no la tasa de crecimiento que tuvo efectivamente año tras año ese país, sino, por ejemplo, la tasa promedio a que debería haber crecido Australia para pasar de tener 5.512 dólares de renta per cápita en 1870 a tener 28.312 dólares per cápita en el año 2003. Es decir, yo podría hacer esa cuenta aún ignorando por completo qué pasó en el medio. ¿Me explico? Hay una columna que dice variación porcentual anual 1870-2003. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretarían ustedes ese número? Yo les pregunto a ustedes. Tenés el ingreso de Australia en 5 años separados en el tiempo y tenés una columna que dice variación porcentual anual 1870-2003. ¿Qué quiere decir eso? Lo que varía cada año. Lo que varía cada año, pero ¿cómo lo calcularía lo que varía cada año? No surge, ¿no?, de mirar ese cuadro, cómo uno podría calcularlo. Bueno, a ver, para un poco adelantarles alguna pista. Déjenme contarles una historia intuitiva que les va a permitir entender de dónde surgen las cuentas que hacemos para ver ese tipo de respuesta a ese tipo de preguntas. Imagínense, te dan una cuenta de banco de 100 dólares o un plazo fijo de 100 dólares y que la tasa de interés de ese año era, por decir algo, un 5%.
Eso quiere decir que al final del año 2000 y a comienzo del 2001, si vos constituiste el plazo fijo el 1 de enero del 2000, vas a tener tus 100 pesos dólares de esa época, más el 5% sobre 100, que son 5 dólares más. Es decir, vas a tener 105. Ahora, fíjense cómo se descompone ese número, esa cuenta yo acabo de hacer. Esos 105 pesos que están en la columna a la derecha de mi tablita son igual a los 100 que depositaste, los 100 están en la columna de la izquierda, multiplicado por el número que está entre paréntesis. ¿Alguien se anima a explicarme qué quiere decir ese número que está entre paréntesis? 1 más 0,05. Es decir, en un año te van a devolver los 100 que depositaste multiplicado por 1, o sea, 100. Eso se llama el principal de un depósito. El principal de un depósito, de un bono o lo que sea, que lo vamos a ver más adelante, es la suma que vos invertís. Como el principal te lo devuelven como lo invertiste, te devuelven 100 por 1. Y además te devuelven un interés de 100 que resultan de multiplicar 100 por 0,05. ¿Están de acuerdo? Suponga que al año, en vez de retirar esa plata, el que hizo el depósito vuelve a hacer el depósito. Pero ya no deposita 100, deposita todo eso. Entonces deposita 105. Bueno, de nuevo, tengo en la columna de la izquierda los 105, en el medio tengo el proceso que lo capitaliza, que es multiplicar a 105 por 1 más 0,05, suponiendo que la tasa en el segundo año es la misma, y eso me da 110,25. Ahora, fíjense una cosa. A ver. Esperen que acá hay un amigo que está entrando y saliendo. Es un 9 de área, entra y sale, Gabriel. Ahí va. Fíjense una cosa interesante. Los 110,25 que yo tengo acá, que son iguales a esto, yo podía escribirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque a su vez los 105 son iguales a esto. Son iguales a 100 por 1 más 0,25. Entonces yo podía escribir esto como 100 por 1 más 0,5 por 1 más 0,5. O sea, 100 multiplicado 2 veces por 1 más 0,05. O lo que es lo mismo, 100 por 1 más 0,05 al cuadrado. Eso quiere decir que multiplico todo ese paréntesis por sí mismo. Y si yo lo dejara un año más, en vez de estar 1,05, hay un error ahí en pantalla, puse 0,4, pero es lo mismo, 0,5, al cuadrado, el tercer año va a ser al cubo, y el cuarto año va a ser a la cuarta, y el quinto año va a ser a la quinta, y si yo dejo T años capitalizando esos 100 pesos, dólares, del año 2000, al cabo de T años voy a tener que esa renta o esa cantidad depositada en el periodo T va a ser igual a la cantidad depositada en el periodo 0, el sub 0, por 1 más la tasa de interés elevado a la T, que es la cantidad de años que llevas capitalizando. Fíjate que tu tío, tu tía, tus papás, tu mamá, tu abuela, quien sea, en vez de dejar todos los años la plata en el depósito, todos los años retiraba los intereses y solo dejaba 100 pesos. Es decir, cada año vos cobrabas intereses, pero cobrabas intereses solamente por los 100 originales. ¿Me explico? Si, por ejemplo, en el primer año te pagaban 105, vos dejabas los 5 y te retirabas los 5. ¿Se dan cuenta que el proceso es distinto? Porque no estás capitalizando los intereses. Entonces, si ese era el proceso, vos hubieras tenido al final de los T años esta suma. Sería el ingreso o el monto en el año T, sería igual el monto en el año 0 por 1 más la tasa de interés multiplicada por la cantidad de periodos. Pero sería muy distinto el monto que hubieras ahorrado, porque para el caso, para 20 años, hubieran ahorrado 180, que es mucho menos de lo que habían capitalizado, si hubieran dejado el capital y los intereses en el fondo que estaba acumulando. A ver, ¿por qué les cuento esto? Porque esta es la diferencia que va en dos conceptos muy comunes en el mundo de la matemática financiera, que es el interés compuesto y el interés simple. Esto es interés compuesto, lo que se acaba de contar hoy con el fondo que se iba acumulando y capitalizando, y era 100, 105,
110,25, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es interés simple. El crecimiento económico es exactamente igual al proceso por el cual se capitaliza una suma a interés compuesto. Es la misma lógica. Por eso se los cuento, porque la fórmula del interés compuesto es la fórmula del crecimiento económico. A ver, voy directamente al resultado, entonces. Salteo eso que está acá, ustedes después lo van a leer, que son algunas cosas relacionadas con los datos de esos países que están en la tabla. Yo usé para comparar, para que ustedes entiendan esto, qué le pasó a Australia en relación a qué le pasó a Canadá. Miren, Australia tenía en 1870 un ingreso per cápita de $5.500 más o menos. Y Canadá tenía 2.300, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. Fíjense que en el año 2003 tienen casi la misma renta. Y fíjense que eso tiene que ver con que, evidentemente, Australia y Canadá crecieron a una velocidad diferente, cosa que podemos constatar si miran a la derecha la columna donde dice variación porcentual anual entre 1870 y 2003, la tasa de crecimiento promedio anual de Australia fue 1,2 y la tasa de crecimiento promedio anual de Canadá fue 1,9. Entonces uno lo mira y dice, che, pará, ¿cómo puede ser que una diferencia de 0,7 haga semejante amplificación o magnitud en el tiempo? Ahora lo vamos a ver un poquito. El tema es que todavía a ustedes no les conté cómo hacer para calcular una tasa de crecimiento promedio en el tiempo a partir de dos datos de las puntas de esa serie. ¿Qué lo vamos a hacer ahora? ¿Qué datos tengo? Tengo la renta de Australia, por ejemplo, en el año inicial, yo llamo sub-0, que es 5.512. Tengo la renta de Australia en el año final, que es el año T, el año 133 en este caso, que es 28.312. Y sé que T, la cantidad de años, es 133. Entonces, déjenme que saco esto de pantalla. Fíjense, yo les acabo de decir a ustedes que el crecimiento económico tiene una expresión que es la que ustedes ven ahí, que está en la primera línea, que dice que el producto bruto en el año T, o el producto bruto per cápita en el año T, o el monto de la cuenta que tu abuelo te dio en el banco en el año T, es igual a la cantidad inicial a la cual llamo I sub 0, por el factor al que crece, eso es 1 más R, elevado a la T, que es la cantidad de periodo que vos estás considerando, la cantidad de años. Y lo que quiero averiguar es R, o sea, yo tengo que despejar R. Bueno, lo primero que hago es, fíjense, y eso es muy fácil de ver, es pasar ese término que está multiplicando del lado derecho, la producción del año inicial, del lado izquierdo dividiendo, ¿lo ven? Es pasaje de términos, acá. Lo que hice fue pasar I sub 0 dividiendo al lado izquierdo de la igualdad. Y me queda que la producción de Australia en el año 2003, dividida la producción de Australia en el año 1870, es igual a 1 más R a la T. Y yo tengo que despejar R. Es decir, tengo que poder sacar ese exponente que me molesta, que está acá arriba, y para poder sacarlo tengo que hacer la operación inversa de una potencia T. ¿Cuál es la operación inversa de una potencia? Entonces, lo opuesto de eso es hacer la raíz T. Entonces, la raíz T de I sub T sobre I sub 0 es igual a 1 más R. Lo que hice fue aplicar la raíz T de los dos lados. Y por último, para averiguar la tasa, lo que tengo que hacer es restar ese número 1 que me molesta de los dos lados. Entonces me queda que la tasa de crecimiento anual promedio de Australia y de cualquier país en ese periodo de tiempo es igual a la raíz T-ésima del producto final dividido el producto inicial menos 1. Y la voy a escribir como es. ¿Se acuerdan que la cuenta decía la tasa de crecimiento anual promedio de Australia es la raíz T-ésima del producto de Australia en el año 2003 dividido el producto de Australia en el año 1870 menos 1? Bueno, voy a escribir eso, miren. Voy a poner la raíz, ¿lo ven? Voy a poner acá. Vamos a borrar o hacer un nuevo, miren.
La raíz es Shift y esto, y aparece el símbolo de raíz. ¿Ve que me está titilando donde está el exponente? El radicando, en realidad. Ahí pongo 133, que es la cantidad de años que va desde 1870 a 2003. Y acá adentro, voy con el cursor, voy a poner un cociente. Arriba voy a poner la renta de Australia en el año 2003, de 28.312. Y abajo voy a poner la renta de Australia en el año 1870, que era 5.512. Con el cursor me voy afuera del divisor, me voy afuera de la raíz y le resto 1. Igual. Lo que ustedes ven arriba es la secuencia de teclas que yo usé para hacer eso. Ahí donde dice keylog, la versión online, la versión de la calculadora, así para poner la compu, te permite abrir una ventanita con la secuencia de teclas que yo apreté. Fíjese, ¿cuánto me da el resultado? 0,0123, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente, si yo multiplicara por 100, lo voy a hacer, miren, por 100, es 1,2 y un montón de numeritos que no me interesan, pero es 1,2, ¿no? Que es el número que está en la tabla. Bueno, ok, esa es la manera de calcular todas las tasas que ustedes ven en la tabla. Por ejemplo, yo podía calcular la tasa de crecimiento de Australia, pero no para todo el periodo, sino para el periodo que está en la segunda columna de la tabla, que es entre 1950 y 2003, o sea, en la historia de posguerra de Australia, por así decirlo. Bueno, borro acá, entonces pongo raíz, 1950-2003 serían 53 años, ¿verdad? Pongo acá 53, acá pongo un cociente, arriba pongo 28.312, abajo pongo el producto de Australia en el año 50, que era 9.396, me voy ahí y le resto 1. Igual. Bueno, 0,02102. De nuevo, si corro la coma 2 lugares, que lo que haría es multiplicara por 100 y lo escribiera en porcentaje, como está expresado en la tablita, es 2,1%. Bueno, fin de la historia. Tiene que hagamos un breve paréntesis de no más de 5 minutos y prueban con hacer 2 o 3 países que ustedes elijan hacer esa tabla para esos 2 cortes de tiempo que yo puse, o sea, todo el periodo 1960-2003 y un subperiodo que es 1980-2003. México es 43 años en el primer caso, o sea que es una raíz 43, de un cociente que, ¿qué dice? De un cociente que tiene en el numerador tiene 5.792. Fíjense una cosa, antes de hacer ninguna cuenta, ¿no? Argentina en el año 2003 tenía 7.200, en el año 1900 tenía 5.200. Sin hacer ninguna cuenta, ya ahí te das cuenta que hay un desastre, ¿no? Que no movimos mucho al perímetro. O sea que, independientemente de la cuenta que vayamos a hacer, ya ahí te das cuenta que algo pasa. De que, digamos, que en el lapso de 43 años apenas podemos aumentar un 50%, bueno, nada, ustedes van a hacer la cuenta ahora. Ahí ya te das cuenta de que algo nos está pasando. Dividido 2.557. Esto, menos 1. Y me debe dar lo que te dio a vos, que era exactamente 2%. Después voy para atrás, porque también puedo ir para atrás y cambiar acá las cosas, y el segundo periodo sería 1980-2003, serían 23 años, ¿no? 23, y lo que tengo que cambiar es la renta del denominador,
que es la del 80 de México, 5.121. 5.121, y eso me da, bueno, me lo muestra así, medio raro, pero está bien, es tu 0,5. Si yo multiplico esto, si corro la coma, como dice acá, 3 lugares a la izquierda, esto me da 0,0005, o sea que creció menos del 1% en México en la segunda parte de ese periodo, o sea que le fue bastante mal. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Alguien lo hizo? ¿O lo hacemos juntos? Yo ¿No? lo hice y me dio desde 1960 me dio un crecimiento de 0,75. Sí, vos sabés que creo que está bien. Hagámoslo juntos por la duda, pero me suena que es eso. Dale, dale. Me suena que es eso. Lo voy a hacer acá mismo. Mira, ya que tengo esto armado acá, voy a poner en el exponente 43. Me suena que es exactamente eso que dijiste. Y arriba voy a poner la renta que teníamos en el año 2003, que era 7265, y la renta que teníamos en el primer año, que era 5.254. 5.254. Y eso da 0,0075. O sea que Argentina creció bastante menos del 1%, ¿no? O sea, en este periodo creció 0,7 y algo, ponele. Ahora, fíjense, medio como que lo intuíamos, porque lo voy a poner en pantalla porque ustedes no lo están viendo, así les comparto lo que yo veo y ustedes no. Es esto. Medio que lo intuíamos porque, a ver, si en el caso de México, que no son la gran cosa en términos de crecimiento en los años post-crisis de la deuda en los 80, los tipos lograron en 43 años crecer a una tasa promedio de 2%, eso quiere decir que si crecieron tan poquitito entre 1980 y 2003, antes crecieron mucho, ¿no? Para que el promedio sea 2%. Si en un subperíodo de eso crecieron 0,5, eso quiere decir que entre los 60 y los 80 crecieron un montonazo. El problema de Argentina es que crecimos muy poquito. En todo ese periodo crecimos muy poquito. O sea, en el periodo donde México crecía el 2%, que es más o menos como crecía el mundo, 2,5, 3%, lo crecimos menos de la mitad que México. Bueno, a ver, ¿por qué les cuento esto? Y los hago hacer un poco de cuenta. Un poco para que ustedes entiendan que vieron que está medio de moda, hay libros escritos con cuándo se jodió la Argentina, como si fuera, viste, una fecha. No, la Argentina se jodió como el día que a vos te bautizaron. Fuiste un día, te pusieron, viste, agua bendita en la cabeza, o hiciste bar mitzvah o lo que sea, y fue un día, fue una fecha. Bueno, es más complicado que eso, como se darán cuenta. Yo no quiero avanzar mucho en ese tema porque es un tema mucho más complicado y que requeriría un tiempo que no tengo en la clase de hoy. Pero como ustedes se dan cuenta, a Argentina le pasa algo que es del orden de lo estructural, por el cual crece poco en el largo plazo. Es decir, habiendo sido con Venezuela, como ustedes pueden ver, el país más rico de la cohorte de países que están en la tabla, su desempeño a largo plazo es más bien decepcionante.